Good afternoon and good morning. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allá donde estén. Una cálida bienvenida al webinario de hoy sobre la ECTP y desarrollo de capacidades en tiempos de la COVID-19. Me llamo Shangon Lin y soy el director del Departamento de Política de Empleo de la OIT. Antes de comenzar, probablemente lo sepan que tenemos interpretación simultánea en inglés, francés y español. Pueden hacer clic en el icono de la interpretación en los controles de la reunión y elegir el idioma que deseen escuchar. También informarles de que este webinario va a grabarse y por favor silencien su micrófono si no están participando. Si tienen una pregunta durante la presentación y durante la sesión de los panelistas, pueden escribir su pregunta en la herramienta del chat y mantendremos una sesión para responder todas sus preguntas, si es posible. Como saben perfectamente, la pandemia de la COVID-19 ha afectado a las economías y a las sociedades en el mundo y ha provocado estragos en las actividades económicas, pérdidas en los ingresos y un aumento en el desempleo. La pandemia también ha trastocado la educación y la formación en todos los sectores, especialmente la capacitación, debido a la necesidad de habilidades prácticas. En esta crisis, la OIT, la UNESCO y el Banco Mundial se han unido para lanzar una encuesta realizada entre abril y mayo del año pasado para recopilar información sobre buenas prácticas e intercambiar conocimientos sobre proveedores de CTP y mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19 en el área de la educación y la capacitación. Basándonos en los hallazgos de esta encuesta, hemos publicado el informe final, que se llama Desarrollo de capacidades en tiempos de la COVID-19, balance de las respuestas iniciales en educación y capacitación técnica y profesional. Muchísimas gracias. Felicito a todo el equipo por este gran informe. En este webinario hablaremos sobre todas las cuestiones relacionadas, pero especialmente tres. En primer lugar, cómo ha trastocado la COVID, la ECTP, y cuáles son las principales respuestas de política para garantizar la continuidad del suministro de ECTP. Y tercero, cómo los interlocutores de ECTP están preparados para responder al periodo posterior a la COVID-19 y desarrollar la resiliencia y la capacidad de respuesta a futuras crisis. En cuanto a la organización de este webinario, en primer lugar, contamos con las locuciones de apertura, después los hallazgos claves del reporte, del informe, y hablaremos sobre aquellos que están en el terreno, los legisladores y otros participantes. La sesión de los panelistas está dedicada a escuchar a aquellos que han respondido a la encuesta en el mundo y que han hablado de los desafíos y de las soluciones en relación con la encuesta. Sin más dilación, permítame presentarles e invitar a Omar Arias. Es el manager del Departamento de Compromiso Global y Conocimientos en la Práctica Mundial de la Educación del Banco Mundial. Le cedo la palabra para su alocución de apertura. Adelante. Muchas gracias y de nuevo buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por unirse a esta reunión y gracias a nuestros socios en la UNESCO y la OIT por su colaboración. Simplemente querría recalcar ciertos puntos. Esto ya lo ha mencionado, la crisis que estamos viviendo es una crisis sin precedentes. Es una crisis que afecta a todos los sectores, a todos los países. En cuanto a la educación,
lo que ha demostrado es la fragilidad de los sistemas de suministro de servicios. Lo que sabemos es fundamental, esta interacción de persona a persona para los niños, los jóvenes y también para la capacitación técnica y profesional. Hay ciertas cosas que se pueden realizar a distancia, pero es muy difícil sustituir completamente la interacción de persona a persona. En cuanto a la capacitación técnica y profesional, hay otro elemento que explica esta fragilidad, ya que gran parte de la docencia es práctica. Podemos reemplazar ciertas partes del suministro, obviamente hay límites y la crisis ha revelado la gran brecha que existe entre los diferentes sistemas, pero todavía existiría una necesidad de esta interacción persona a persona. Y si se piensa en las becas que se producen en las empresas, no hay nada que lo pueda reemplazar. En cuanto a las lecciones aprendidas para poder reconstruir nuestra sociedad de forma mejor, tenemos que repensar en todos estos temas del aprendizaje. Cómo hacerlo más eficaz. El aprendizaje a distancia puede ser más eficaz porque puede reducir los costes. Si se pueden ofrecer ciertas partes de esta enseñanza de forma remota, quizá incluso se mejore el acceso. Eso requeriría una gran inversión que actualmente es inexistente en cuanto a infraestructura técnica, y me refiero a dispositivos, contenidos digitales y, por supuesto, tal y como nos van a decir más tarde, la importancia de estar preparados, la importancia de que los docentes estén preparados en materia de ECTP para poder suministrar estas instrucciones o esta docencia de forma remota. El aprendizaje a distancia será fundamental y el panel se referirá más tarde a sus propias experiencias en sus países. El segundo, según se van recuperando las economías, y ya saben que nos queda un largo camino porque se espera el suministro de vacunas, etcétera, las economías se recuperarán, pero en el transcurso de ello sabemos que las repercusiones en muchos sectores han sido estructurales. Habrá una especie de capacidades que no se ajusten. También está el tema de la automatización y de la tecnología, y necesitaremos que se modernicen otros sectores. En el sector de la salud, como lo sabemos de forma muy dolorosa, tenemos que aportar respuestas a esta naturaleza cambiante de la necesidad de capacidades. El poder identificar los modos para proveer más información es fundamental para identificar los sectores que más necesitan estas capacidades, saber dónde hay más demanda y saber adaptarlo mejor. La información es el segundo punto. Obviamente, esto ya representaba un reto antes de la COVID, pero después de la COVID también lo será en todo el proceso de recuperación de las economías. Será fundamental revisar este desajuste entre las capacidades. Y en tercer lugar, tenemos el tema de la tecnología, que está claro para proveer servicios, pero también para gestionar el propio servicio. La tecnología puede ser extremadamente útil para proveer información, por ejemplo, y esta brecha de información
se trata también de si las personas son capaces de identificar sus capacidades. Hemos aprendido mucho en los últimos meses sobre el potencial de certificar capacidades mediante certificados y de desarrollar sistemas que permitan intensificar y que se puedan suministrar mejor sobre esta forma de certificar las capacidades. Esto ocurre no solamente cuando se completan los cursos, sino en el transcurso de ellos, ya que son necesarios cursos de corta duración, pero eso puede ayudar a los empleadores a que sepan si se ha completado esta formación. Yo me he referido a estos 3 puntos y espero que el panel pueda volver a referirse a ellos. Como saben, estos 3 temas formarán parte del informe en el que estamos trabajando. Ya hemos hablado de ello con la UNESCO, de reconstruir una sociedad de forma más adecuada. Se trata de mirar al futuro y será muy útil saber cómo la experiencia que están viviendo otros países. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y espero con interés este debate tan fructífero que vamos a mantener. Gracias. Muchas gracias, Omar. Ha mencionado usted 3 temas muy importantes de cara al debate de hoy. Así que muchísimas gracias por su contribución. Pasemos ahora a hablar de los hallazgos clave de este informe. Permítame presentarles a mi colega Olga. Es especialista de empleabilidad y capacidades avanzadas de la OIT y nos va a presentar los hallazgos clave de este informe en nombre de los 3 organismos que trabajan juntos, la OIT, UNESCO y el Banco Mundial. Olga, adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Pueden ver la pantalla? De acuerdo, aquí está mi presentación. Es un verdadero placer y un orgullo poder presentarles este informe en nombre de los 3 organismos, estos hallazgos clave sobre el desarrollo de capacidades en tiempos de la COVID-19. Podrán observar que le hemos dado el siguiente nombre: Balance de las respuestas iniciales en educación y capacidad técnica y profesional, ECTP. Este informe se basa principalmente en la encuesta que lanzamos con el Banco Mundial y la UNESCO entre el 5 de abril y el 15 de mayo de 2020. Es un informe de varias agencias y querría aprovechar esta oportunidad para agradecer a estos organismos y a todos sus colegas por su trabajo. He incluido los nombres de las personas que representan al equipo clave de autores de los 3 organismos. No voy a leerlos para no alargarme, los podrán ver en el informe y en la presentación, pero también querría aprovechar esta oportunidad para agradecer el trabajo de los equipos sobre el terreno y de los países, y así como aquellos que han contribuido en tal manera a poder desarrollar esta encuesta, proporcionar comentarios, a traducir los cuestionarios y los resultados de la encuesta, y que han revisado los datos a nivel de país y han contribuido también al análisis semanal de los resultados que subimos de forma semanal, así como a examinar los resultados. La mayoría de estos autores espero que estén presentes en este webinario. Posteriormente habrá un turno de preguntas para que puedan plantearlas y recibir una respuesta. Y simplemente yo quería presentarles los resultados en nombre de estos 3 organismos.
No puedo hablar plenamente de todos los resultados del informe. Puedo darles solamente algunos datos. Ha habido muchísimos participantes en este webinario. Muchísimas gracias por su interés. Espero que puedan observar los resultados del informe completo y también de otras encuestas y de otra literatura que será mucho más detallada. En cuanto al alcance de la propia encuesta y los tipos de participantes, de personas que han participado, hay algunos países que no aparecen, pero nos enorgullece el resultado de haber contado con 1.353 personas que han participado de 126 países. Y eso se ha debido a dos cosas. El que la encuesta estuviera disponible en 8 idiomas, pero también debido al compromiso y la dedicación de todos nuestros colegas en esos 8 idiomas. Se han esforzado por llegar a las personas y darle la mayor visibilidad posible a esta encuesta. Quisiera subrayar algo, y es que la mayoría de los que han respondido a esta encuesta son personas, pero también hay personas que representan a instituciones. Se trata de una encuesta institucional y al representar a las instituciones, la mayor parte de ellos son proveedores de ECTP, están sobre el terreno y proporcionan capacitación y también encargados de formular políticas, representan un 17%. Hay otros que son aliados sociales, tanto empleadores como trabajadores, asesoramiento en materia de carrera profesional, etc. En Malasia ha habido un gran número de participantes, Jordania, México, Sri Lanka, Filipinas. Si hay representantes de estos países, les felicito por su compromiso con esta encuesta. Muchísimas gracias. Es cierto que la COVID-19 ha trastocado todos los sistemas de ECTP. El 90% de los participantes informaron de un cierre completo de los centros de ECTP en sus países. Pero este problema ha sido aún mayor en cuanto a las becas. El 98% de los que han participado afirman que sus centros han sufrido cambios. El 78% de los participantes informaron de que se habían pospuesto sus exámenes de certificación debido a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Algunos de los obstáculos principales mencionados por los participantes incluyen una falta de infraestructura general y tecnológica, una falta de acceso a tecnologías de la información y también una falta de plataformas eficaces y familiares de aprendizaje, así como falta de capacitación del personal para respaldar y apoyar a este aprendizaje a distancia mediante recursos pedagógicos de calidad, así como limitaciones financieras. En cuanto a las consecuencias de la COVID-19 en la docencia y el aprendizaje en ECTP, ha sido muy complicado para mantener la implicación de los estudiantes y asegurar la calidad en el formato de aprendizaje a distancia. También ha descendido el acceso y el carácter asequible de estos programas durante la crisis, y eso se debe a las pérdidas de ingresos en los hogares. En este contexto, el compromiso en la formación también se ha visto como un coste de oportunidad. En los hogares donde no existían estos ingresos, a menudo se optaba por un empleo en vez de por esta formación.
Ha habido también una falta de motivación tanto entre los profesores como los estudiantes y una tasa de abandono más alta. En cuanto a la transición a las formas alternativas de formación y de evaluación, nuestros hallazgos han sido los siguientes. A pesar de los retos, los hallazgos de esta encuesta muestran que ha habido un progreso en las soluciones de aprendizaje a distancia. Estamos observando las respuestas de los proveedores de ECTP y observar cómo se suministraban estos servicios antes y después de la crisis. Lo que hallamos es que 13 de 92 países confirmaron que suministraban aprendizaje en línea y a distancia, mientras que durante la crisis esto aumentó hasta un 46%, lo cual es significativo. No obstante, cuando nos referimos a las diferencias a nivel de los países, esta transición ha sido bastante positiva para los países de altos ingresos, en el que 2/3 de sus proveedores aseguran proveer más servicios que antes de la pandemia, pero pocos países de bajos ingresos han podido realizar esta transición y eso nos indica que la crisis nos ha revelado esta brecha tan enorme entre los países y entre las sociedades y la falta de igualdad en el seno de las sociedades, porque los hogares más pobres, aquellos que menos capacidades tienen o no podían beneficiarse de ese tipo de aprendizaje como los demás. Hablemos ahora de las modalidades de aprendizaje a distancia. Hay muchos países que han decidido continuar con el aprendizaje en persona, con algunas medidas de precaución como la distanciación social, las mascarillas, limitar el número de estudiantes y el número de estudiantes que estaban presentes en las instalaciones al mismo tiempo. En cuanto al uso de plataformas en línea, hay muchos países en el mundo, tanto de altos como de bajos y medios ingresos, han empleado las plataformas existentes como los MOOCs, los cursos masivos o Moodle también, tutoriales en vídeo, conferencias en directo, simuladores, realidad virtual, realidad aumentada, pero todo esto, por supuesto, era más prevalente en los países de altos ingresos. En cuanto al uso de plataformas fuera que no sean en línea, se han empleado principalmente en países en desarrollo, por ejemplo, en la televisión nacional, en distribución de recursos escritos, como guías de aprendizaje autónomo. Y también contamos con muchos ejemplos en países en desarrollo. Les daré algunos. En RDC, Pakistán, Madagascar, etcétera, se han referido a este tipo de soluciones. Ya hemos mencionado lo difícil que era proveer este aprendizaje en el espacio de trabajo a distancia. Las capacidades prácticas son fundamentales en este ámbito, pero también ha habido algunas soluciones bastante interesantes, como por ejemplo aplicar tareas prácticas en el hogar y subir imágenes o vídeos de esta tarea para que los profesores la pudieran evaluar. Esto se ha realizado, por ejemplo, en Filipinas. También se podían preparar trabajos basándose en su trabajo precedente y enviárselo a los profesores por correo electrónico. Las instituciones de ECTP han respondido al reto de la COVID-19. La COVID-19 ha acelerado muchas tendencias que ya estaban presentes antes y
ha creado una oportunidad para promover y movilizar los recursos humanos y financieros para ampliar el aprendizaje a distancia en el mundo, lo cual no era tan popular antes de la crisis. La mitad de estos proveedores de CTP informaron que se habían dedicado más recursos en sus organizaciones para crear nuevos materiales, utilizar las nuevas tecnologías o hacer un mayor uso del aprendizaje a distancia. Lo que es especialmente interesante es que los proveedores de CTP y los administradores de CTP han conseguido establecer alianzas público-privadas para poder dar una respuesta rápida a la pandemia del COVID-19 junto al sector privado. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en un país se daban tarjetas SIM para ayudar a aquellos menos aventajados y darles un mayor acceso a Internet a los profesores. En Nigeria, el Ministerio de Juventud colaboró con una empresa para desarrollar una plataforma de aprendizaje a distancia. Etiopía se benefició de una formación de los profesores con la ayuda de Google. Todos estos ejemplos son muy prometedores. Hay muchos programas de capacitación se han desarrollado y también recursos como respuesta a la pandemia de COVID-19 para aquellos sectores que experimentaban una falta de mano de obra y una falta de capacidades. Ya hemos hablado de este desajuste de capacidades y hemos visto cómo ha reaccionado el ECTP en este mercado. Tenemos ejemplos maravillosos. Hay muchos países que han anunciado nuevos cursos en línea para el sector sanitario y otros sectores para concienciar sobre las medidas sanitarias, la higiene, y algunos proveedores de CTP también han pasado a la producción para producir equipamiento médico y material médico. Por supuesto, esto ha sido más prevalente en los países de altos y medios ingresos. Hay muchos países que también han podido enviar a personas, a becarios, a empresas, como por ejemplo en el caso de España, que enviaba becarios a residencias de mayores. Y eso ha demostrado que algunos centros se han convertido en centros de realización de pruebas para la COVID-19. También hay medidas de apoyo a los profesores y a los estudiantes que han sido muy útiles. A los profesores, por ejemplo, tienen apoyo moral, equipos informáticos, y la medida más importante que se ha registrado en todos los países fue la formación de capacidad para ayudar a los profesores a suministrar este aprendizaje a distancia. Y también se dieron recursos y apoyo técnico, como por ejemplo en Corea, donde hubo manuales especiales y buenos ejemplos prácticos sobre el suministro de recursos pedagógicos para los maestros. Y también se formó a 158 profesores al principio de la crisis para que pudieran dar enseñanza a distancia en otros países. Hay toda una serie de otras medidas a través de televisión, redes sociales, páginas web, webinarios y a través del contacto directo con las personas capacitadas. Por ejemplo, en Malta se contactó a todos los participantes que estaban en desempleo para para ofrecerles soluciones de capacitación, y lo mismo sucedió en muchos otros países. Respecto a la aplicación de estrategias de respuesta a la crisis ya existentes antes de la crisis, pues muchos países no lo tenían, muchos proveedores o el sistema en general
preguntamos si tenía alguna especie de medidas ya desde antes de la pandemia, pero supimos que la mayoría no tenía nada antes de la crisis para afrontar una crisis. La mayoría lo que hicieron fue centrarse sobre todo en medidas de seguridad y de higiene que no eran específicas del sector, pero hubo una excepción, Australia, donde la red de certificación destacó que todas las organizaciones de capacitación que estaban registradas ante este servicio estaban obligadas, desde un punto de vista jurídico, a tener un procedimiento de seguridad ante incidencias que estuviera publicada en la web. Y este es el único ejemplo de las más de 1000 respuestas que recibimos que demostraba esta estrategia preexistente. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues lo primero, lo más importante, es que la importancia del aprendizaje remoto, incluida la adquisición de capacidades prácticas y precogniciones para que éstas sean de alta calidad, pues hace que el potencial haya aumentado, pero sin embargo los resultados han sido muy diferentes. Algunos países llegaron a soluciones muy innovadoras con realidad virtual y con posibilidades realmente de alta tecnología. Sin embargo, en muchos países la infraestructura y el acceso no existían. Y, por tanto, eso dio lugar a mucha frustración entre los usuarios, los maestros, las personas que recibían la formación, los padres, etcétera, y que estaban preocupados, por ejemplo, por la experiencia de aprendizaje de sus propios hijos. Y eso supuso que hubo muchos que abandonaran. Para nosotros es importante, aunque no es una solución mágica, pero es verdad que se necesita un aprendizaje mixto en el futuro y eso es probablemente en lo que se tenga que trabajar. En esta situación tan impersonal, cuando uno no puede interactuar directamente con la otra persona, esas competencias personales son muy importantes. Esas competencias emocionales, sociales, el comportamiento, el respeto mutuo por unos y otros y estar abierto al cambio, pues ha sido especialmente importante en estos tiempos de crisis y a lo largo de toda la crisis. Y por último, lo que siempre he dicho es que pues esa preparación de cara al futuro se reconoció en gran medida que elaborar unos planes de contingencia detallados y realistas pueden hacer que los proveedores de FTP pues estén mejor preparados en el futuro y para crisis futuras. En cuanto a recomendaciones de políticas que sugiere el informe, hay 3 áreas principales. La primera tiene que ver con lo último que he dicho, es el estar más preparado para responder a una crisis. Es importante y urgente invertir en el desarrollo de planes adecuados de respuesta ante una crisis para el sector de la educación, pero desde el nivel nacional hasta el nivel del proveedor. Y también es importante desarrollar y reforzar las capacidades de maestros y estudiantes de FTP y de los gerentes y de las instituciones de FTP para que se puedan adaptar. En segundo lugar, tenemos el tema de mejorar el acceso a la educación y la capacitación, porque lo que ha revelado realmente la COVID-19 es la desigualdad en la conectividad y en el acceso a la infraestructura de Internet. Por tanto, es importante reflexionar en cuáles son los grupos especialmente desfavorecidos y ver cuáles son los que necesitan un enfoque más adaptado y algunas medidas o políticas especiales. Sería bueno invertir en el desarrollo y mantenimiento y acceso a las plataformas de aprendizaje a distancia, espacios de aprendizaje para la FTP y colaborar con organismos privados, entidades privadas en el sector de la tecnología educativa a nivel nacional, con ejemplos tan positivos de los que también se puede aprender para integrar Internet en todo el sistema. Y luego
hay otro conjunto de recomendaciones que tienen que ver con cómo brindar capacitación y capacidades que sean pertinentes para reconstruir mejor, para superar mejor una crisis en el futuro, para dar capacitación y para poder recuperarse mejor. Por tanto, sería bueno adaptarse de manera oportuna a las situaciones cambiantes de la economía, el mercado laboral y la sociedad en general y capacitar para que se pueda superar cualquier situación. Incorporar las innovaciones emergentes exitosas en programas nuevos de capacitación, eso se ha visto en todo el mundo y eso es igualmente importante porque muchas de estas buenas prácticas acabarán permaneciendo después de la crisis y, por tanto, podría ser bueno integrarlas en todo el sistema. Luego, fortalecer todos estos sistemas de validación y reconocimiento de todas las formas de aprendizaje también sería muy importante. Porque todos hemos empezado a valorar esas posibilidades de poder aprender en línea en todas las formas, formales e informales, aunque no esté certificado y reconocido, pero en los sistemas de validación y reconocimiento pues van a tener que recuperar un poco el terreno perdido en esta situación. Y luego hay que reconocer el papel de las posibilidades que se dan a los trabajadores para reconstruir mejor, para volver a reconstruir la economía y para poderles garantizar que se pueden volver a incorporar al mercado laboral. Gracias y eso es todo. Muchas gracias por este informe tan completo y por esta revisión. Pero pensando en el tiempo que tenemos, vamos a pasar al debate entre los expertos. Ya Olga nos ha presentado los principales resultados de la encuesta, pero lo que quiero saber de nuestros panelistas es exactamente qué es lo que ha sucedido después, qué tipo de acciones o medidas han adoptado después de este estudio, de esta encuesta interinstitucional. Hoy tengo realmente panelistas excelentes, desde responsables de políticas hasta proveedores de CTP y representantes de los interlocutores sociales. Vamos a empezar con el señor Bilgudey Darishubakar. Lo siento si no he pronunciado bien su nombre. Es experto en aplicación de políticas de CTP en el Departamento de Coordinación de Políticas del Ministerio de Trabajo y Protección Social de Mongolia. Es muy tarde para usted, pero muchísimas gracias y especialmente por estar aquí. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son esas nuevas políticas, sobre todo desde que se realizara la encuesta, que han introducido ustedes para alentar o para respaldar la formación profesional inicial o continua para responder a la crisis? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se está preparando su ministerio después, para después de la COVID-19 para fortalecer la resiliencia y la respuesta de los sistemas de CTP para que estén mejor preparados para las crisis futuras? Eso es todo por mi parte. Le doy la palabra. Gracias y buenas noches. Aquí son como las 10 de la noche en Mongolia. Muchísimas gracias por haber invitado a Mongolia para participar en este seminario. Quiero destacar que Mongolia ha contenido la transmisión de la pandemia hasta noviembre del año pasado. Fue uno de los mejores resultados de todo el mundo. La pandemia asolaba por todo el mundo, pero en Mongolia podíamos seguir con la formación y con la escolaridad y nos hemos enfrentado a muchos obstáculos y dificultades, pero querría decir que este año ha sido bastante difícil y que las personas que tenían que recibir formación profesional, pues recibían formación, pero el gobierno de Mongolia aplicó un modelo piloto de formación en asociación con otras partes para que hubiera 3 pasantes en el centro de formación para poder
pues establecer una relación. Fue muy difícil conseguir el éxito en la capacitación, pero gracias a las organizaciones asociadas y los empleadores pudimos tener un mejor resultado de lo esperado. Durante el periodo de la pandemia pudimos tener graduados. Empezamos con una política a corto plazo para apoyar la formación profesional en una fase inicial. Otra política que aplicamos fue elaborar una plataforma de aprendizaje en línea para respaldar la sostenibilidad de la FTP. Por tanto, en Mongolia tenemos bastante experiencia en el aprendizaje digital, sobre todo en FTP. Y tuvimos grandes obstáculos, pero con el apoyo de los interlocutores sociales, a los que les damos las gracias, pudimos elaborar un sistema de gestión de la información, que es un sistema digital que incluye a todas las partes interesadas, y también reunimos toda una serie de recursos para poder seguir con el programa académico. Lo primero fue resolver la brecha digital, sobre todo en los países en desarrollo, y la brecha en alfabetización. 2020 fue realmente un año clave en Mongolia a este respecto. Y con respecto a la segunda pregunta, actualmente Mongolia está afrontando una transformación digital, sobre todo en FTP, para mejorar la resiliencia y la respuesta. Nos estamos concentrando en los principales ámbitos, como por ejemplo preparar una base de datos para los programas escolares y también para poder tener un enfoque híbrido en el aprendizaje. También se ha analizado la falta de formación entre los capacitadores y docentes y, evidentemente, también analizamos la situación de todos los proveedores de FTP, la infraestructura y las distintas prácticas. Así, también queremos renovar los internados y demás centros, aprovechando la pandemia de COVID-19. La alfabetización digital puede ser una oportunidad para muchos países en desarrollo. Introducir unos cursos que se adapten también a las necesidades de los empleadores es importante. El gobierno lo que prevé es hacer que los cursos sean más flexibles en su duración, y pensamos que habría que concentrarse en esto también. Por tanto, respecto a las dos preguntas que me han hecho, pues esas son nuestras respuestas. Muchísimas gracias por permitirnos participar en este seminario por Internet y gracias una vez más. Bien, muchísimas gracias. Es interesante ver cómo esta pandemia ha sido una oportunidad para Mongolia para pensar más seriamente y con más detenimiento respecto al aprendizaje de distancia. Veo que hay algunas partes que también piensan en cómo introducir el aprendizaje a distancia en países de bajos ingresos, y Mongolia podría ser un buen ejemplo al respecto. Doy las gracias a todos los panelistas de contestar a las preguntas que se les vayan haciendo en esta sesión. Voy a pasar ahora a nuestros panelistas, que son proveedores de FTP. Y tengo el privilegio y el placer de dar la palabra a la señora Aline Verena Beauty-Boerle, que es del Servicio Nacional de Formación Industrial de Brasil. Después también le daré la palabra al señor Ahmed Ebrahim, del Centro de Formación Profesional y Empleo de Egipto. Los dos son proveedores de FTP, así que les voy a hacer las mismas preguntas a los dos y voy a pedirles a cada uno que nos den sus respuestas. La primera pregunta es, bueno, nada que les vaya a sorprender. ¿Cuáles son las nuevas prácticas y medidas que han aplicado para abordar los desafíos que les ha supuesto la prestación de educación y capacitación técnica y profesional, especialmente en la formación profesional y su evaluación? Y luego el informe también capta algunas innovaciones, nuevos programas de formación, plataformas de aprendizaje y movilización de recursos en
ECTP durante la pandemia. Por tanto, querría saber cuáles son las posibilidades que ven ustedes de que estas innovaciones que han surgido pues, se integren en los programas ordinarios de ECTP. Esas son las dos preguntas y voy a darle la palabra primero a Aline y después invitaré a Ahmed a contestar. Aline, por favor. Aline, over to you. Aline, tiene la palabra, Aline. Bueno, parece que hay algún problema técnico, así que tal vez lo que vamos a hacer sea invertir y empezar con Ahmed. Sí, claro que sí, un placer. Como proveedor de CTP, querría decir que actualmente tenemos dos clientes. La demanda, que está representado en todos los países por pymes, en la mayoría de casos, que son empresas que buscan sus propias maneras de contratar, pero nuestros clientes forman parte de estas empresas. Y luego, parte de la demanda con la que estamos trabajando es, y tiene que ver también con la informalidad en un país como el nuestro, que es un país en desarrollo. Y luego, la parte de la oferta es los que buscan trabajo, es decir, los aprendices o los que buscan un cierto nivel de aprendizaje, o gente que sale de distintas instituciones pedagógicas. Entonces, dentro de nuestro modelo intentamos dar buenas posibilidades de empleo. Esto ya existe y poco a poco va aumentando debido a los cambios en la estructura del mercado laboral, en distintos productos, la innovación, etcétera. Me gustaría decirles que en noviembre de 2019 celebramos una reunión en el comité ejecutivo y esa reunión fue para revisar nuestras actividades a lo largo de 2019 y elaborar un informe que nos iba a ayudar a mejorar nuestros servicios en 2020. Y ese informe ya incluía tres cosas o tres temas principales. Primero, los éxitos conseguidos, los desafíos a los que nos habíamos enfrentado y nuestro plan respecto al futuro del trabajo. Irónicamente, no habíamos visto que llegara esta pandemia, pero mirábamos al futuro y no nos esperábamos esta pandemia aún así. Lo más especial de esta pandemia es que afecta sobre todo a los más vulnerables. Tal como ha dicho antes Olga, son los países en desarrollo los que se han enfrentado a tantos desafíos por la prestación de servicios, la igualdad de género, la infraestructura tecnológica, etcétera. Por tanto, por suerte, tuvimos estrategias no para la crisis, pero sí para el futuro. Y esas estrategias en las que habíamos pensado, las pudimos adaptar rápidamente a la nueva normalidad. Creamos un grupo especial que se basó en tres pilares, sobre todo. Primero, responder a la pandemia con rapidez. El segundo era recuperarse y mejorar. Y el tercero, pues adaptar las actividades a la nueva normalidad a la que nos estábamos enfrentando en nuestro mundo. Por suerte, teníamos muchos socios internacionales y pudimos desarrollar mucho esas asociaciones. Cada uno de nuestros asociados fue clave para marcar la diferencia, para innovar y para ayudarnos a responder a esta pandemia. Por empezar, con la OIT, colaboramos con la OIT para desarrollar un programa de aprendizaje en las comunidades y fue un programa que ampliamos mucho porque fuimos objeto de algunas restricciones en nuestro país y entonces poco a poco así pudimos dar posibilidades de aprendizaje a través de nuestro centro. Y pudimos dar a nuevos trabajadores al mercado. Cooperamos también con GIZ
para mejorar la digitalización y para conectar y transformar la educación y capacitación técnica y profesional con un módulo muy exitoso. Con entidades del Mediterráneo también trabajamos en nuevos segmentos de escuelas técnicas y pudimos dar un acceso a Internet más fácil y así que tuvieran las personas acceso a nuestros programas de formación. Tuvimos que cambiar un poco para adaptarnos a la nueva situación y tuvimos que concentrarnos más en las nuevas competencias técnicas, el poderse conectar a Internet para recibir contenido digital con nuevos métodos de formación, ampliar nuestro programa de prácticas y de aprendizaje. Y esto es lo que les puedo contar por ahora. Esperamos que el año que viene pues podamos preparar todo lo necesario para tener un mejor futuro para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que nos ha dado muchas ideas de lo que se puede hacer en estos tiempos tan difíciles. Así que muchísimas gracias por sus comentarios sobre cómo puede continuarse con el aprendizaje. Aline, ¿nos oye? Sí, ahora sí que les puede oír. Disculpen. Bueno, pues le damos la palabra. Bueno, espero que esta vez sí me apoye la tecnología. Buenos días a todos desde Brasil. Represento al SENAI. Es un placer estar aquí. Voy a pasar directamente a contestar a la primera pregunta. El SENAI en los últimos años tiene 2,5 millones de personas inscritas cada año. Supone una gran responsabilidad en el sector de la educación en el país, pero sobre todo para la industria brasileña. Cuando empezó la pandemia en Brasil, a mitades de marzo de 2020, los cursos técnicos se interrumpieron, ni siquiera durante 3 semanas. El SENAI reaccionó muy rápido y respondió con una alta flexibilización del currículum, del programa escolar o del programa académico. Y eso quiere decir que anticipamos para poder dar contenido digital en ciertos puntos y así pudimos garantizar una formación relativamente fluida en los distintos cursos. Así nos dimos cuenta de la importancia que tenía dar a los estudiantes del SENAI esa señal de que podían seguir aprendiendo independientemente de la situación y de distintos motivos políticos o de otra índole. Así pudimos seguir dando formación y dimos la posibilidad y la motivación a muchas personas para seguir al menos con los programas de formación. En agosto de 2020 volvimos a las partes de formación técnica y práctica cumpliendo con las medidas de seguridad y salud más estrictas. Todo el personal, los alumnos, los profesores y limpiaban el lugar después de cada clase para poder garantizar un entorno seguro de aprendizaje. Con todas estas medidas, aún así, desarrollamos toda una serie de prácticas para poder mantener bastante estables la cantidad de inscripciones en el SENAI. Esto es lo que quería contestar a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta y las innovaciones que hemos introducido, la idea es seguir con estas innovaciones, pero lo que ofrece como posibilidades de aprendizaje a distancia desde el SENAI se ha ampliado muchísimo. Ahora la oferta va de información amplia en todas las profesiones, cursos técnicos, un centro virtual para todos los proyectos y programas del SENAI, una gran selección de recursos pedagógicos gratuitos, programas de mentoría para la orientación profesional gratuitos y también una sección de bolsa de trabajo para los estudiantes que buscan empleo. También hay una sección para el personal pedagógico del SENAI, para ayudar a los maestros del SENAI a llegar a contenido para sus clases y para compartir esos contenidos con toda la comunidad de docentes y así crear sinergias.
Hay muchos cursos distintos en línea que se diseñaron sobre el tema de cómo ser un maestro más digital para ayudar a los maestros a adoptar más las nuevas tecnologías y a familiarizarse con todos los conceptos que esconden. También tenemos un centro de innovación en el SENAI donde se pueden presentar los problemas o las dificultades que se van a abordar desde un punto de vista transversal. Todas estas modalidades ya se producen en formato virtual. Además de esto, la pandemia ha ayudado a integrar otros temas relativos a la realidad aumentada y virtual, como ya se ha mencionado, que se usa sobre todo para la formación de capacidades prácticas. Por ejemplo, en algunos ámbitos como el bienestar, hemos trabajado con simuladores ya desde hace mucho tiempo y ahora esto no se ha convertido en algo importante solo debido a la pandemia, sino que el SENAI, por suerte, ya hace años que entendió cuán importante es estimular a los estudiantes, incluidos también aquellos que están en profesiones más de carácter práctico, y que las nuevas tecnologías ahora pues dominan todos los sectores y por tanto sí, era importante integrarlas, ya lo hicimos hace tiempo. Esto es lo que quería decir por nuestra parte y una vez más quiero darle las gracias y pues le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Aline. Realmente es muy útil y muy revelador el ver cómo han conseguido superar estos tiempos difíciles manteniendo un cierto nivel de oportunidades para unos y otros y realmente ha sido muy impresionante. Y ahora voy a pasar a nuestros interlocutores sociales. Lo que quiero decir ya desde el principio es que el tema de la formación y la educación es importante. Bueno, el diálogo social tal vez no se consideró lo más importante, pero en los últimos años el diálogo social en este tema es algo cada vez que ha adquirido más importancia en el trabajo social y también en el contexto de la pandemia. Por tanto, creo que es importante escuchar a nuestros interlocutores sociales. Voy a invitar primero a Ana Markovic, que es de la Federación de Empleadores de Montenegro. Tengo dos preguntas también para usted. No se preocupe porque van a ser preguntas fáciles. Primero, ¿cuáles son las iniciativas más recientes que pueden notificarnos desde que se realizó la encuesta para respaldar a los empleadores a formar a sus empleados o para seguir ofreciendo posibilidades de aprendizaje o posibilidades de hacer prácticas o pasantías? Y luego, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de apoyo necesitará el personal en términos de aprendizaje y desarrollo de capacidades para gestionar la fase posterior a la pandemia? Le doy estas preguntas para usted, Ana. Adelante. Muchas gracias por estas preguntas. Es un placer poder participar en un evento a nivel mundial y un placer representar un país pequeño como es Montenegro. Voy a ser muy concisa y voy a hablar en términos concretos porque 4 minutos no me proporcionan mucho tiempo para responder a todo, pero seré concisa. Al hablar de iniciativas recientes para apoyar a los empleadores a seguir capacitando a sus empleados, a seguir ofreciendo prácticas o pasantías de aprendizaje, lamentablemente no ha habido ninguna iniciativa novedosa en Montenegro. Lo bueno es que las iniciativas normativas en cuanto a los sistemas educativos y las pasantías para los graduados siguen en práctica. Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la economía de Montenegro han sido enormes. Afortunadamente, el gobierno no ha aplicado recortes a esas pasantías que están disponibles. También querría señalar que somos nuevos en todo este tema, en todo este sistema de las pasantías. Hemos introducido
un sistema de herramientas para la educación hace 4 años y ahora contamos con 300 empleados dentro de este sistema. La mayoría de ellos, esas ofertas de pasantías, se encuentran en el sector del turismo y el sector servicios. Nuestro sector de servicios es fundamental, ya que somos un país orientado al turismo y este sector ha sufrido muchísimo durante la crisis, lo cual ha traído consigo el cierre de empresas. Este sistema de pasantías también se ha visto afectado, especialmente aquellos que empleaban un sistema mixto de educación, porque era imposible organizar prácticas en las empresas para los estudiantes, en las empresas que habían cerrado. Y aquí querría referirme a una medida que presentó nuestro gobierno y que creo que tiene mucho que ver con el apoyo que los empleadores necesitaban en este momento. Había subsidios de cara a las nuevas contrataciones. El gobierno lo introdujo en abril, justo después de la primera hora de la epidemia en Montenegro. Esto se traducía en que los empleadores, aquellas pymes que contrataban a nuevos trabajadores, a personas que estaban desempleadas, recibían un subsidio por parte del gobierno. Recibían un 70% del salario mínimo bruto. La tendencia positiva de esta medida ha ocurrido hace unos días. El gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas de apoyo a los empleadores y esta medida de nueva contratación se ha revisado y se ha ampliado. Ahora incluye un periodo de 3 años después de la nueva contratación y esto significa que el gobierno pagará los impuestos y las contribuciones de aquellos nuevamente contratados hasta un 90% de la media del salario medio bruto del país, hasta un 63% de sus salarios el segundo y tercer año después de ser contratados. En cuanto a la segunda pregunta, yo diría que lo que las empresas y las pymes necesitan en estos tiempos de crisis es un mayor apoyo por parte del gobierno en lo que se refiere a la capacitación del personal, sobre todo en cuanto a las capacidades tecnológicas, técnicas. Esas competencias digitales quizá se puedan adquirir mediante la aplicación de nuevas plataformas digitales por parte de esas empresas o de otro modo, pero al fin y al cabo se refiere a la cooperación. En su discurso de apertura ya lo han mencionado, el diálogo social es fundamental en materia de ECTP. Para poder abordar el periodo posterior a la pandemia de la COVID-19, hemos de forjar alianzas que sean más sólidas entre los proveedores de ECTP y los empleadores también en materia de educación de ECTP. Y lo que quiero decir es que han de trabajar de forma mancomunada para poder aliviar las repercusiones de la crisis en ese sistema dual de educación que existe en Montenegro a través del aprendizaje remoto. Nuestro sistema, como he dicho al principio, se ha visto muy afectado porque la mayor parte de pasantías en este sector, en este sistema mixto están orientados al sector del turismo. Y según las estadísticas oficiales, en la segunda mitad de 2020, el sector del turismo ha descendido en un 95%. Esta cifra es muy reveladora sobre lo que ha sufrido nuestra economía y cómo ha sufrido las repercusiones de la crisis.
y también refleja cómo esto ha influido en el sector de la ECTP, que está orientada a los sectores del turismo y de los servicios. Eso es todo por mi parte. Si tienen alguna otra pregunta, estoy aquí para responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Me complace que se haya referido al sector del turismo. Esta cuestión ha sido muy importante durante la pandemia. Pasamos ahora a Martin Henry de Education International. He visto muchas declaraciones de su organización durante la pandemia. Han hablado de sus preocupaciones y han propuesto ciertas soluciones. Aquí está mi pregunta. La primera, ¿cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los profesores, capacitadores y otro personal de CTP en cuanto a sus condiciones laborales, el acceso a recursos pedagógicos y acceso a aprendizaje? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de apoyo a maestros, capacitadores y otro personal de CTP hubieran agradecido en el contexto de la crisis actual? Sé que usted ya ha realizado declaraciones al respecto, así que tiene usted la palabra. Adelante, Martín. Me voy a referir a algunas pruebas. Este informe habla sobre el papel de los sindicatos de educación y sobre lo que puede hacer y no puede hacer la educación. Un documento que se redactó en cuanto a la iniciativa de futuro de la educación. Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Olga, pero no con todo. Así que voy a referirme a ciertos puntos de la OIT siguiendo el espíritu del dinamismo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi colega empleadora y creo que unas instituciones sólidas de CTP están en el corazón y en el núcleo de la solución. Hemos de trabajar con los empleadores y con las comunidades de forma humana y de forma célere. Voy a empezar con nuestro informe, ya que hemos recopilado pruebas de los sindicatos educativos en todo el mundo y contamos con más de 20 millones de profesores, los cuales les puede dar una idea de las personas con las que trabajamos. Hablamos del bienestar de los maestros. La carga de trabajo se ha intensificado, ha sido exponencial. Piensen en tener a los niños en casa, imagínense enseñar a los niños a distancia. Yo he sido profesor durante gran parte de mi vida y creo que esta pandemia ha tenido que ser un momento dificilísimo. Lo sabemos, según muchos países. En segundo lugar, los profesores están preocupados por el estrés. Son preocupaciones en cuanto a su salud. Las plataformas de educación a distancia proporcionan oportunidades, pero también provocan fatiga digital y provocan estrés debido a estos modos nuevos de trabajar. Los profesores nos dicen que esto es lo que ocurre. El tercero es la conciliación entre la vida personal y laboral, el ser capaces de seguir evolucionando como ser humano. Y la OIT ha estado centrada en los humanos. Les sugiero que lean el informe que han redactado. Nos orienta sobre la labor futura. Y también quiero referirme al debate de Ahmed en torno a ello, porque el futuro de trabajo es vital para todos. La forma en que respondamos ante los recursos pedagógicos o los profesores nos comunican que no están recibiendo suficientes recursos en este sentido. Hemos de crear plataformas digitales. Y yo creo que donde no estamos de acuerdo es en cuanto a las alianzas del sector público-privado. El gobierno tiene la responsabilidad de brindar plataformas, pero creo que hay lugares en los que los profesores sí que pueden trabajar con proveedores
privados, especialmente pequeños. Si se fijan en lo que se puede y no se puede hacer en el sector de la educación, es fundamental el papel de Google. El otro punto que querría criticar es el presupuesto educativo, algo que se presenta como aprendizaje que no ha estado certificado por docentes formados. Lo que tenemos que hacer al navegar esta situación de cierres de centros de CTP es ser coherentes en nuestra respuesta. Si no, no conseguiremos alcanzar la solución adecuada. Quiero hacerles pensar en una imagen que tengo en mente. Si estoy aprendiendo cómo instalar un baño, no puedo hacerlo de forma virtual. Tengo que aprender cómo se conecta la tubería al baño y cómo se conecta todo ello. Tenemos muchos estudiantes que querían ser fontaneros y gracias a esa experiencia he podido aprender mucho. Si nos fijamos en la definición del aprendizaje remoto de la OCDE, estaba destinada a ser un apoyo adicional. En una clase tenemos estudiantes que van por encima, que participan de forma digital para que el profesor se pueda centrar más en los estudiantes que no van tan avanzados. El aprendizaje híbrido también puede ser útil. No creo que podamos reemplazar la interacción humana con los profesores. Y también quiero mencionar otro punto que ha surgido en el chat. Las capacidades o soft skills. Si existe un sentido de comunidad entre los estudiantes y los profesores, si nunca ha existido esta interacción, es muy difícil desarrollar este sentido de comunidad simplemente con un marco digital. Es posible, sí, pero requiere mucho más apoyo. Y creo que brindando oportunidades para que los profesores trabajen unos con otros en plataformas donde aprovechar la pericia de otros y seguir estableciendo los pilares de su profesión será muy beneficioso. Lo que creo, y otro punto que tengo que mencionar, y soy representante de los trabajadores, si no, no estaría representando adecuadamente a mis colegas, es la importancia de contratos estables y de la estabilidad de los trabajos. Los ECTP provocan una carga en los profesores, una presión, y hay una gran precariedad en este sector. Hay que poner remedio a estos problemas para poder asegurar esta coherencia y contar con un camino que nos permita pasar de la ECTP a la universidad y viceversa, para que haya una mayor fluidez en cuanto a las opciones disponibles. Muchísimas gracias por haberme invitado y por estar abiertos a las aportaciones de los distintos grupos, y espero con interés poder comentar otros puntos. Lo último, por favor, aseguren que la autonomía profesional está en el núcleo de la ECTP. Muchísimas gracias, Martín. Espero que recordemos esa última frase. Para mí representa el mensaje clave de su intervención. Tenemos unos panelistas maravillosos y al fijarme en el chat estoy muy impresionado. Tenemos muchísimas preguntas. Es casi imposible poder responder a estas preguntas tan importantes. Por ello, lo que vamos a hacer es, ya le he pedido a nuestros oradores de los 3 organismos fundamentales, OIT, UNESCO y Banco Mundial, que nos hablen brevemente, unos 3 minutos, sobre lo que opinan, y después volveremos a nuestros panelistas para que realicen unos comentarios muy breves. Quizá 1 minuto, sé que es complicado. Normalmente soy muy generoso, pero esta vez no, tengo que ser duro. Querría pedirle a Olga
quizá haya visto las preguntas y puede realizar algún comentario. Adelante, Olga. Muchísimas gracias. Hay 8 preguntas y no creo que pueda responderlas, pero voy a hablar brevemente. Hay preguntas sobre las modalidades de aprendizaje remoto. No, me gustaría clarificar que no hemos hablado sobre las modalidades de aprendizaje en línea, solo el aprendizaje en línea y fuera de línea. En diferentes países hay diferentes sistemas de aprendizaje en casa y otros sistemas, pero no nos hemos fijado en los módulos específicos. Esta no era una pregunta acuciante en la encuesta. También ha habido una pregunta sobre la clase en línea, que es una posibilidad que proporciona a los estudiantes poder participar significativamente, les da un mayor rol en las actividades de la clase. Los deberes se realizan previamente empleando algún tipo de aprendizaje a distancia. No hay ninguna contradicción, pero no hemos preguntado sobre las formas específicas en cuanto al aprendizaje a distancia. Ha habido muchas preguntas sobre la calidad del aprendizaje a distancia y claramente y obviamente esto se ha visto afectado, ya lo he mencionado, en cuanto a la provisión de capacidades prácticas. Se ha visto gravemente afectado. Sí, también se habla de la adecuación de aprendizaje a distancia a los diferentes grupos de edad. Hay algunos que aducen que la ECTP no es adecuado para todas las edades, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas personas han experimentado esa fatiga, ese estrés relacionado con con el aprendizaje a distancia. También se habla de las limitaciones en cuanto a la capacitación práctica y todavía queda mucho por hacer. Tenemos que reconocer que el aprendizaje a distancia no es una solución mágica, no podemos aplicarlo a todos los tipos de aprendizaje y no puede sustituir la interacción de persona a persona entre un profesor y los alumnos. Es irreemplazable. En cuanto al papel de la empleabilidad, las capacidades clave de empleabilidad, la comunicación y cómo podemos formarnos en ello, obviamente esto supone un desafío, pero sí que hay formas de aplicar estas capacidades. En ese sentido, los profesores desempeñan un papel fundamental. Y aquí también se aplica este enfoque humano en el futuro de trabajo. También tenemos que centrarnos en los maestros, poder apoyarles en el desarrollo de sus carreras y centrarnos también, obviamente, en los estudiantes, en aquellos que aprenden, porque cada uno tiene sus propias circunstancias. No puede estar en una familia de ingresos bajos y su situación no es comparable a la de otros alumnos. ¿Puede usted resumir? Pide el presidente. Sé que hay algunos colegas que pueden hablar, pero si nos queda más tiempo puedo intentar responder a más preguntas. Muchas gracias. Gracias, Olga. Hervey, ¿está en línea? Sí, de acuerdo. Voy a presentar a Hervey, que es el jefe de UNESCO sobre desarrollo de la educación, Herbert Wood Marchand. Quizá puede hablar o referirse a lo que se ha hablado. Sí, muchísimas gracias. Querría aportar la perspectiva del país. Es
un honor poder proporcionar comentarios sobre esta encuesta. Creo que estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho previamente. He visto que ha habido preguntas sobre nuestra organización, sobre cómo podemos apoyar a los Estados miembros durante esta crisis. Creo que esto es vital porque la crisis sigue en curso. Tenemos que apoyar la necesidad de construir resiliencia de los sistemas de CTP en los países. Y al decir eso, creo que debe haber una mayor colaboración más estrecha entre los aliados, la OIT, la UNESCO, el Banco Mundial, pero muchos más también de forma paralela, y todos son complementarios. Hay que unir los puntos porque ahora nos estamos centrando en los sistemas de ECTP y en cómo ha repercutido la COVID-19 en las empresas, pero es fundamental que cooperemos, que nos comuniquemos para poder fortalecer el aprendizaje entre pares e ir más allá de las organizaciones, más allá de nuestras propias organizaciones. Tenemos que desarrollar alianzas con aliados críticos que cuentan con las herramientas para aplicar las modalidades de aprendizaje a distancia y también las plataformas digitales. Creo que tenemos que aprender de las lecciones pasadas, intercambiarlas con el resto de organismos y también entre los países. Y así podemos estudiar cómo desarrollar la resiliencia en los países cuando sea necesaria, a nivel regional y subregional. Y esto es fundamental, ya se ha recalcado en las estrategias de recomendación ante las crisis. Tenemos que basarnos en las lecciones aprendidas y en paralelo hemos de respaldar la capacitación profesional, hemos de instar a los legisladores a que hagan uso de ello y también, cuando sea posible, apoyar la capacitación para los jóvenes y los adultos. Y en este sentido, querría mencionar que contamos con una alianza muy útil en la UNESCO y se trata de cómo las organizaciones pueden apoyarnos durante esta crisis. Hemos establecido una plataforma visible y muy útil, la Coalición de Educación Mundial, la pueden buscar en Internet. Y ahora contamos con más de 140 socios implicados en esta coalición y desde julio de 2020 hemos lanzado lo que llamamos la Academia de Capacidades Globales, que es una plataforma extraordinaria que recibe aportaciones de la familia de la ONU, de diferentes organismos, sociedad civil, el mundo académico. Trabajamos juntos y queremos poder brindar capacitación en línea para jóvenes y adultos. Tenemos una meta muy ambiciosa para junio-julio de 2021 para formar a 1 millón de jóvenes y adultos. Las alianzas entre el sector privado y el sector de desarrollo son fundamentales. Y queremos llegar a más de 100.000 jóvenes y adultos. Queremos que reciban formación. Si trabajamos con los aliados clave y con los aliados operativos como Microsoft, Huawei o IBM,
podremos desarrollar una plataforma que se llama PIX y brindar un aprendizaje a distancia de calidad. También me complace la idea que ha planteado Martin sobre la educación a distancia y la tecnología. Creo que es algo que debemos de desarrollar y apreciamos la importancia de la tecnología. Seguro que únicamente empleamos un 20 o 30% de las posibilidades tecnológicas en cuanto al aprendizaje a distancia. Sí, hay desafíos, pero también oportunidades para que apoyemos la toma de decisiones políticas a alto nivel para abordar los desafíos en materia de educación para los jóvenes y adultos. Espero no haberme alargado y tiene usted la palabra, señor presidente. Gracias. Tenemos a Victoria Levin, economista del Banco Mundial, sobre práctica de educación global y el grupo de soluciones globales. Victoria, puede hablar un par de minutos. Adelante, Victoria. Muchísimas gracias. Seré realmente breve porque creo que mis colegas de la OIT y de UNESCO ya han respondido a la mayor parte de las preguntas. Es estupendo observar la dinámica de esta conversación. Y es estupendo que los panelistas puedan poner caras a las respuestas aportadas en la encuesta y escuchar hablar sobre las innovaciones y sobre las nuevas medidas que se han aplicado. Una de las preguntas, bueno, varias preguntas, se referían a la frustración de los participantes que provienen de los países en desarrollo sobre cómo acceder al aprendizaje en línea cuando la conectividad y el acceso a los dispositivos inteligentes no siempre está asegurada. Nosotros pensamos en dos enfoques, a corto plazo y a largo plazo. En cuanto al enfoque a largo plazo, se trata de mejorar la infraestructura digital, de impulsar las capacidades digitales tanto de los profesores como de los alumnos. A corto plazo, hemos asesorado sobre enfoques multimodales que se adapten al contexto de los alumnos y que aseguren una continuidad. Como ha dicho la panelista de Brasil, garantizar que nadie deje de aprender simplemente por no tener acceso a esta plataforma digital. Y otro punto que quería mencionar es la importancia de las alianzas para garantizar que los sistemas de capacitación se adapten a las necesidades en materia de las capacidades y sobre cómo lidiar tras la crisis. Y estos son los temas que hemos de tener en consideración. Estamos trabajando con los mismos aliados, con la OIT y con la UNESCO, en torno a un enfoque a largo plazo para reconstruir nuestros sistemas. Y quería referirme a lo que ha mencionado Martín durante su declaración. Es algo que me recuerda mucho a nuestro trabajo. ¿Cómo puede utilizarse la tecnología para mejorar el desarrollo de la ECTP? ¿Cómo formar mejor a los profesores dentro de este sistema? ¿Cómo brindarles un mejor apoyo? ¿Cómo identificamos las capacidades que se necesitan en este entorno tan cambiante y cómo mejoramos las pasantías y los sistemas de aprendizaje? Y por último, cómo apoyar la evaluación y la certificación de las capacidades. Estamos trabajando en todos estos temas y esperemos poder proporcionarles más detalles dentro de poco tiempo. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Victoria. Realmente es excelente. Vamos con un poco de retraso, pero como les decía, voy a pedirle a cada uno de los panelistas que intervenga muy brevemente para transmitirnos algunos mensajes clave durante no más de un minuto. Se lo agradecería muchísimo porque realmente tenemos que terminar nuestro seminario por Internet en máximo 10 minutos. Así que agradecería su colaboración en ese aspecto. Voy a invitar a Brooke. Querría saber si todavía está conectado. Sí, ahí está. Adelante. Bien, entonces, viendo las preguntas que ha habido en la fase de ruegos y preguntas, querría transmitir mi opinión respecto a que esta situación de la pandemia, sobre todo en este sector ECTP, bueno, pues todos hablan de la transformación, de la falta de experiencia, de la mala situación económica, pero lo que es especialmente importante es la asociación con el mercado laboral, porque no solo es responsabilidad del Estado el formar a las personas, sino todas las partes interesadas, todos los interlocutores deberían participar, sobre todo los empleadores. La responsabilidad de los empleadores es realmente muy importante para lograr nuestros objetivos en esta situación. Muchas gracias. Gracias y tiene la palabra ahora Ahmed. Lo que acaba de decir Bill Goodey es importante. Más que nunca necesitamos innovación social, necesitamos esfuerzos colectivos, asociaciones, establecimiento de redes de contactos para que en el futuro podamos afrontar cualquier tipo de situación con unas estrategias muy flexibles para podernos recuperar y para ajustar nuestra respuesta. Por tanto, creo que ese es el mensaje que nosotros transmitiríamos. Gracias. Gracias. Aline, por favor. Yo lo que ha dicho Victoria creo que es importante. Hay soluciones a corto y a largo plazo. Para las de corto plazo hay que pensar en lo que es posible ahora. Y los principales factores es trabajar con los docentes, prepararles, porque es un momento completamente nuevo al que nos enfrentamos y hay que reconocerlo. Y, por tanto, hay que pensar en la capacitación de los docentes y, como segundo factor, yo diría que hay que pensar en cómo llegar a la mayoría de las personas. Y sobre todo hablo como país de bajos ingresos, porque Brasil es un país de bajos ingresos, también tiene altos ingresos, pero estamos un poco en algún punto en la mitad. Así que yo lo que diría es que la gente quiere trabajar con la tecnología. En Brasil casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Por tanto, si se pueden permitir un teléfono inteligente ya es otra cuestión, pero nuestra estrategia a corto plazo es ofrecer lo máximo posible en dispositivos móviles. Claro que no es la solución idónea para siempre, pero por ahora eso es lo que tenemos y a lo que nos estamos enfrentando y, por tanto, estamos trabajando en eso, también esperando soluciones más a largo plazo. Eso es lo que puedo contestar por ahora y muchísimas gracias a todos una vez más. Le vuelvo la palabra. Gracias. Voy a darle la palabra ahora a Ana para que nos dé sus últimas conclusiones. Sí, estoy de acuerdo con el colega de Mongolia y es que el trabajo con los interlocutores sociales es importante y en ECTP es donde está habiendo los obstáculos más difíciles de superar actualmente, porque es fácil tal vez establecer ciertos tipos de asociaciones, pero en Montenegro, por ejemplo, en cuanto cerramos los centros escolares, el Ministerio de Educación se asoció con una empresa de tecnología para hacer una plataforma digital con una parte pedagógica donde se pudieron poner los contenidos. También se difundieron contenidos por Internet, por televisión, perdón, pero para los proveedores de ECTP, pues no fue tan fácil. Tenían sus propias plataformas, las escuelas tenían sus propias plataformas y ahí el desafío
siguió siendo realmente muy importante para los proveedores de ECTP y para todo el sector en general. Por tanto, creo que esa asociación mayor entre los empleadores y las empresas de tecnología y los proveedores de ECTP es importante. Sobre todo es importante ahora en Montenegro no romper la continuidad de lo que se ha aprendido y del sistema educativo. Gracias. Gracias. Martín ahora tiene el privilegio de intervenir primero. Gracias. Respecto a la parte de las modalidades que han planteado varias personas, nosotros pensamos que hay múltiples modalidades para los estudiantes y para los docentes, no solo una. Por tanto, no hay una única manera de comunicarse con la persona que aprende. Hay distintas plataformas y distintos enfoques, pero esto también es más caro, claro. Yo lo que sé es que hay 73% de los sindicatos que no han sido consultados en esta situación sobre las soluciones tecnológicas. Por tanto, creo que hay que asociar mucho más a los sindicatos de los docentes, de los maestros. Esas asociaciones deben implicar a los docentes para que también estén en la sala, porque hablar con una empresa de tecnología desde un departamento del Ministerio de Educación está muy bien, pero hay que implicar también a los docentes, porque que no se haga nada para nosotros sin nosotros. Gracias. Sí, excelente. Muy bien, pues ahora llegamos a la parte de la clausura de este seminario por Internet, que me ha parecido muy rico. Hemos aprendido mucho de las experiencias de las distintas situaciones. Es muy difícil hacer un resumen del debate de hoy y además tenemos aquí entre nosotros tenemos por suerte aquí al director de políticas y aprendizaje a lo largo de toda la vida de la UNESCO, que nos puede dar algunas últimas claves. Muchas gracias. Buenas tardes a usted y a todos los colegas. Quiero confirmar que este seminario por Internet ha sido realmente muy rico, muy útil. Gracias a todos los panelistas, a Olga y a los demás colegas que han presentado resultados realmente importantes de esta encuesta y han aportado al debate. Querría destacar algunos elementos, sobre todo lo que se han mencionado y que creo que puede enriquecer nuestro debate y podría hacer que pudiéramos seguir adelante con los mensajes de hoy. Primero, quiero felicitar por la asociación que hemos conseguido establecer. Hemos podido trabajar en colaboración en los últimos meses y ha sido muy importante que la OIT, el Banco Mundial y la UNESCO pudieran trabajar de la mano para hacer avanzar este tipo de encuestas que son tan necesarias para los responsables de políticas, pero también para los que están en el sector, como los docentes sobre todo. Algo que también me parece bastante evidente es que, según nuestros datos, en términos generales, ha habido un promedio de 100 días de pérdidas de las instituciones académicas. Las pérdidas son inmensas y las pérdidas en aprendizaje van a tener impactos en la economía, en el mercado laboral, pero también en las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y, por tanto, está relacionado con el tener a disposición todos estos datos recopilados, pero lo que es más importante es que todas las personas, todas las entidades tendrán que pensar en lo que pasará a medio plazo para que sepamos cuáles van a ser esas pérdidas, para que esos 100 millones de personas que han perdido acceso al aprendizaje pues puedan afrontar esa pérdida y puedan corregirla. Por tanto, yo creo que eso es parte del debate en el futuro. Otro elemento importante y que no está relacionado con el periodo en el que recopilamos los datos, pero la idea es cuántos son los recursos que se dedican a ECTP, cuánta financiación se dedica a ECTP. Muy poca. Si vemos las implicaciones de la crisis para los presupuestos públicos,
vemos que hay una pérdida en los recursos asignados a educación y a formación en general. Por eso la situación es difícil, pero es muy difícil, la capacidad de aplicar unos mayores recursos, bueno, pues es difícil, pero respecto a las capacidades, a las posibilidades de capacitación, lo que se destina es un porcentaje ínfimo. Por tanto, para aquellos que han perdido posibilidades de aprendizaje o que han perdido su empleo, debe haber algún apoyo para volver al mercado laboral. Y eso se tiene que hacer con las partes interesadas, con los interlocutores sociales que hemos mencionado. Y como decía Martin, el proceso de consultas debe ser inclusivo, de incluir a las partes interesadas clave, el personal, los gestores y los directores de instituciones académicas también. Otro aspecto que me gustaría mencionar es la capacidad de entender un mercado laboral cambiante. Es difícil entender cómo se va a desarrollar la vacunación o cómo se va a desarrollar la pandemia a partir de ahora. Se ha interrumpido el audio del orador. Parece ser que hay algún problema porque no le podemos oír. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Discúlpeme. Lo que decía es que el mercado laboral cambia y que ese va a ser un aspecto importante que también habrá que tener en cuenta. Pero quiero decirles también lo siguiente. La encuesta la realizamos cuando estábamos todavía en una fase de respuesta. Los países estaban cerrando sus sistemas educativos y estaban intentando encontrar soluciones para mantener la continuidad del aprendizaje. Entiendo que debemos reflexionar en cómo avanzar en la parte de la recuperación, en la fase de la recuperación. Cómo construir resiliencia y cómo conseguir que haya una FTP más amplia. Se hablaba del futuro de la educación y evidentemente que se ha trabajado desde la OIT en el futuro del trabajo en sí, pero también hay que pensar en estas fases, desde la respuesta a la recuperación hasta la creación de resiliencia y también imaginar el futuro de la educación y capacitación técnica y profesional. Como parte de nuestra colaboración, creo que podríamos seguir trabajando en esa recopilación de datos, en esa supervisión de cómo están respondiendo los países y en dar posibilidades de aprender. Todavía nos faltan datos de las acciones y las intervenciones y políticas de los países en esta situación. Esperamos seguir colaborando con la OIT, el Banco Mundial y otros asociados en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y este evidentemente no es el fin de nuestra colaboración. De hecho, hay otro seminario por Internet sobre las orientaciones el 17 de febrero y ahí nos volveremos a encontrar. Aliento a todos los participantes a que sigan conectados y a que vean, que participen también en ese seminario que celebraremos. Gracias a todos los oradores que han sido excelentes, todos. Gracias a los panelistas, a los intérpretes, gracias a todos los participantes que han estado aquí. A Olga, en especial, por haber organizado este seminario. No sé si Olga tiene algunas últimas palabras que decir a guisa de conclusión. Si quiere intervenir, porque yo he terminado con mi trabajo. Muchísimas gracias a los participantes por su interés. Hemos tenido una participación estupenda. Gracias por sus aportaciones a los panelistas. Han sido maravillosas. Simplemente querría hacer algunos comentarios. Se ha hablado sobre el papel de las organizaciones internacionales, sobre cómo podemos ayudarles a avanzar. En cuanto a la OIT, nosotros hemos priorizado el área de la transformación digital
en el próximo periodo 2022-2023. Habrá un resultado para apoyar a la transformación digital en el sistema de la ECTP y el desarrollo de competencias digitales. Pero actualmente estamos esperando al próximo bienio para empezar a aplicarlo. Estamos trabajando también en explorar la ética del uso de las disposiciones de ECTP junto a la UNESCO y hemos producido unas guías sobre recursos para los legisladores y también sobre la ética del uso de la demanda de capacidades. Y esto lo tendremos dentro de poco. Ha habido algunas preguntas en el chat. Sí, el informe estará disponible. Por favor, consulte nuestra página web. También quería añadir que el informe está disponible en línea. Solamente está en inglés, pero los hallazgos clave están disponibles en francés, español e inglés. Los subiremos una vez que se revise la traducción y finalmente el informe también tiene un anejo con recursos que dirigen a los materiales en línea, así que les invito a que los lean, a que lean estos recursos tan útiles. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias por este debate tan maravilloso. Gracias, por favor, cuídense. Y espero que nos veamos de forma virtual muy pronto. Muchas gracias.